y quiero que, y a veces lo hago también porque cada uno aprendemos o se nos queda algo de forma diferente. No todos aprendemos de la misma forma, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces cada uno, a lo mejor a algunos se nos queda más cuando una de las cosas que a veces yo miraba, que cuando, o a mí se me queda un poco más cuando discuto algunas cosas, y discutir no me refiero a que estemos peleando o cosas, sino cuando cada uno expone su punto de vista, o al menos si uno trae algún tema o sobre algo, y una de las cosas, al menos como a mí se me queda un poco más, es discutiendo eso, es tratando. Debatiendo, retóricamente. Debatiendo a lo mejor un poco, o por lo menos platicando sobre eso. Y pienso que esa es una de las cosas, o al menos a mí de esa forma me ayuda más. Y era algo que hacía mucho con el hermano Humberto. Siempre a veces nos poníamos a platicar y hablábamos sobre algo, y pues ahí nos quedábamos a veces horas tratando sobre eso. Y así al menos de esa forma era como yo aprendía. Pero a algunos a lo mejor no les ayuda de esa forma. Algunos, y eso también dentro de la educación, y me parece que aquí hay maestros o maestras o hermanos, hermanas que estudiaron para esa carrera de maestro. Y estaba mirando un libro que habla sobre formas de educar, de cómo enseñar a los niños, cómo tratar con los alumnos. Y pues ahí da muchas formas cómo uno puede tratar con los niños. Y una de las formas es haciendo preguntas, es preguntándole a los niños, es formando grupos ya sea de debate, de discusión, o algunos a lo mejor exponiendo algo solamente. Entonces hay muchas formas cómo uno puede enseñar, y cómo uno puede tratar con los niños, y cómo uno puede aprender también. Por eso decía de que al menos a mí de esa forma es la forma en que a mí me ayuda es discutiendo algún tema. Y porque cada uno es diferente, cada uno aprende de forma diferente. Y eso es un poco también de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema, algunos, y por eso a veces trato de hacer este tipo de diapositivas o de cosas, porque a lo mejor a algunos se les queda más viendo, se les queda más una imagen, a algunos se les hace más fácil aprender de esa manera. A algunos a lo mejor se les hace más fácil escuchando solamente escuchando se les queda, se les graba ya algo de la enseñanza, una enseñanza, lo que sea, pero son más auditivos, son más de escuchar. Algunos a lo mejor más de forma visual. Entonces hay muchas formas como cada uno es diferente. Y hoy vamos a tratar un poco acerca de eso también, o algo que está relacionado en cuanto al tema es: quiero que Dios me hable. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a tratar sobre esto y espero que esta vez me ayude esta cosa. Y busque su Biblia. Vamos a empezar, como decía, gracias a Dios por cada uno, gracias a Dios por estar aquí. Quiero comentarles también, me llamó una pastora, que eso era un mensaje para la hermana también, para la pastora, pero es algo que uno puede ver también, de que no solamente nosotros, o no solamente la iglesia está orando por el pastor. No sé si alguien habló con la pastora a la que me refiero, pero decía ella de que ella también alguien le había dicho la situación del pastor, y que pues ella estaba orando también por el pastor.
Entonces no solamente es la iglesia, sino que hay otros, a lo mejor hay otros pastores, a lo mejor que también están orando por el pastor, pero al menos esta pastora me llamó y dijo que ella está orando por el pastor también. Y bueno, abra su Biblia, vamos a empezar con el mensaje. A veces trato de, o según yo, trato de corroborar las citas, pero aquí me mueven todo esto. Primer libro de Samuel, busque en primer libro de Samuel, vamos a empezar con la enseñanza de hoy. En primer libro de Samuel, capítulo 28, el tema, como decía, es quiero que Dios me hable. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 3 versos 3 al 7. Es un pasaje también ya muy conocido, creo que la mayoría lo conocen. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 3 al 7, todos lo tienen, la mayoría, si pueden compartir por ahí también su Biblia. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este día, un día más de vida. Gracias por el tiempo que nos permites estar en tu casa. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en este lugar para aprender de tu palabra, para escuchar tu voz, Señor, también para agradecerte, para adorarte también, Señor, para bendecirte por todo lo que tú has hecho, Señor, en la vida de cada uno, por todo lo que tú haces en la vida, Señor, de nuestro pastor, Señor, de su familia. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has obrado, Señor, tú has cumplido tus promesas, Señor, sobre él, tú has cumplido tus promesas, Señor, sobre cada uno, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, lo pongo delante de ti, lo pongo en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a la vida de cada uno, Dios, y que esta palabra, Señor, quede, Señor, sembrada en nuestros corazones y produzca esos frutos, Señor. Tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que antes cumplirá aquello, Señor, para lo que ha sido enviada. Gracias, Señor, por este tiempo, y lo ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, en este lugar, en medio nuestro, en la vida de cada uno, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar. Como decía, el tema de hoy es quiero que Dios me hable. Muchos hay algunos debates también, hay algunas discusiones sobre si Dios nos sigue hablando, sobre si Dios nos habla aún hoy en día, o si Dios dejó de hablar, o si Dios hace milagros todavía, o si ya los milagros terminaron. Y muchos queremos que Dios nos hable. Muchas veces nosotros buscamos y muchas veces nosotros a veces caemos en esa idolatría o caemos en esa mala idea de querer buscar o de seguir a los hombres o a hombres que Dios usa para que ellos nos den una palabra. Porque muchas veces queremos nosotros escuchar la voz, queremos que Dios nos hable y buscamos la forma como Dios nos hable. Y en este pasaje que vemos de Samuel, dice de que había un problema y ese problema
causó una desesperación en Saúl. Y hay mucha gente desesperada también hoy en día. Hay mucha gente desesperada porque Dios le hable. Hay mucha gente desesperada porque Dios responda a su oración. Muchas veces nos desesperamos porque queremos que Dios nos responda en el momento en que nosotros le estamos pidiendo, en el momento en que nosotros le estamos clamando. Muchas veces las circunstancias en las que vivimos, en las que nos encontramos, nos llevan a una desesperación. Muchas veces esas circunstancias nos llevan a lo mejor a buscar y a clamar a Dios, a buscar la respuesta de Dios, a buscar a Dios y que Él nos responda, nos dé una solución, nos dé una salida para esa situación. Pero muchas veces también, y hay personas, lo mencionábamos la otra vez, de que cuando están en una circunstancia difícil, cuando están en una prueba, en una lucha, esa gente en lugar de acudir a Dios, en lugar de acercarse a Dios, esa gente se aleja de Dios y se refugian en otras cosas. Algunos se refugian a lo mejor en el alcohol, en las drogas, en cualquier otra cosa, pero se alejan de Dios por las circunstancias. Pero hay aquellos que en medio de esas circunstancias tratan de buscar a Dios y escuchar o esperar la respuesta de Dios. Pero dentro de este grupo que busca y espera la respuesta de Dios, hay dos tipos de personas. Está el tipo de persona que busca sinceramente la respuesta de Dios y que está dispuesto a hacer lo que Dios le mande, lo que Dios le diga. La respuesta que sea, está esta persona que acepta la respuesta de Dios. Esta persona que va y ora, y eso lo vemos en el mismo Jesús. Cuando Él ora en Getsemaní, Él le dice a Dios que si era posible que pasara de Él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino que hiciera la voluntad del Padre. Entonces Él aceptaba la respuesta de Dios y Él estaba dispuesto a obedecer lo que el Padre le dijera. Y está ese grupo de personas que está dispuesto a obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Pero está el otro grupo que también dice la Biblia que en los últimos tiempos, en los últimos días se amontonarían maestros que no sufrirían la sana doctrina, sino que se amontonarían maestros conforme a lo que la gente quiere escuchar. Entonces, dentro de los que buscan la respuesta de Dios, está el grupo que está dispuesto a aceptar a Dios, está dispuesto a aceptar la voluntad y la respuesta que Dios tiene para esa petición, pero está el grupo también, o está este grupo que quiere escuchar lo que Él quiere, lo que Él está esperando escuchar. ¿En qué grupo nosotros estamos? ¿A qué grupo queremos pertenecer? Por eso se dice de que cuando se habla de la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros no oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Nosotros oramos, o la oración es para saber cuál es la voluntad de Dios y nosotros obedecer. Para eso es la oración. A lo mejor lo que Dios nos diga no nos va a gustar. A lo mejor lo que Dios nos diga nos va a incomodar. Pero el propósito de la oración es escuchar la respuesta de Dios o lo que Dios tiene para uno y nosotros obedecer, porque eso fue lo que Jesús hizo. Amén. Entonces, en estas circunstancias nosotros podemos ver a este tipo de personas y nosotros nos encontramos muchas veces en esta situación. Y ahí es donde acudimos a buscar de Dios. En el caso de Saúl, dice de que está en esta lucha, en esta guerra, y él se encuentra en esta situación. Y ahí llega ese momento de desesperación, donde él de cualquier forma busca la respuesta de Dios. Dice que él consulta a Dios. Él espera, él busca una respuesta, pero que él ocupaba esa respuesta en ese momento. Para ese momento él necesitaba esa respuesta,
Pero dice de que Dios no le hablaba, Dios no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, pues de ninguna forma él recibía respuesta. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado también. Porque si uno se desespera, la desesperación puede desencadenar otras cosas. Gracias, hermano. Si uno no es paciente, si uno no sabe esperar, la desesperación lo puede llevar a otras situaciones más comprometedoras, que es lo que vemos en el caso de Saúl, de que una cosa le llevó a otra y esta otra y esta otra. Y muchas veces somos nosotros que con nuestras propias decisiones o nuestra propia desesperación o nuestras propias, las decisiones que tomamos son consecuencia de otras causas. Muchas veces las causas o las consecuencias o lo que vivimos son consecuencias solamente de decisiones que tomamos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto de desesperación, porque cuando uno llega a ese punto, uno puede hacer otras cosas. Por ejemplo, Saúl, que él en ese momento de desesperación llegó a consultar a los adivinos, a una adivina, algo que Dios había estrictamente prohibido desde el momento en que lo sacó o antes de que entraran a la tierra prometida, y que el mismo Saúl echó de ese lugar. Pero la desesperación lo llevó a eso. Aleluya. Y aquí ya vemos cómo si queremos que Dios nos hable, pero para que Dios nos hable, también tenemos que saber cómo Dios nos habla. ¿Cómo es que Dios se comunica con nosotros? Ahí en el trabajo, así como soy aquí, soy allá, casi no hablo, solamente cuando estoy aquí al frente. Casi no hablo tampoco en el trabajo. Y entonces como casi no hablo, y luego por el ruido también que hay en el trabajo, por las máquinas y todo el ruido que hay ahí, a veces pues no se escucha, aunque uno hable o grite, a veces no se escucha también. Entonces uno tiene que buscar la manera de cómo comunicarse, cómo dar a entender o cómo decir qué es lo que se tiene que hacer, y uno busca la manera o uno se adapta a las circunstancias para poder comunicarse, y uno crea su propia forma de comunicación. Entonces ya a veces por señas o por lo que sea, ya por lo menos ellos me entienden qué es lo que quiero decir. Entonces ya creamos ahí una forma de comunicarnos. Como pareja creo que tienen su forma de comunicarse. Como matrimonio creo que tienen su forma de comunicarse. Cada uno se comunica de forma diferente. Con los hijos hay una forma de comunicarse. Entonces la comunicación, uno tiene que saber cómo comunicarse para poder entenderse. Con Dios es lo mismo, uno tiene que saber cómo Dios se comunica con nosotros. Sabemos de que Dios nos habla en general a todos, pero Dios se comunica también de forma personal con cada uno. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo es que Dios se comunica, cómo es que Dios habla con nosotros. Y aquí vamos a ver algunas formas. Estaba leyendo a veces me pongo a buscar artículos o noticias o algo para poder hacer ya sea videos o lo que sea. Y me encontré con un artículo que me parece que era un sacerdote, y él mencionaba 8 formas de cómo Dios, o por lo menos 8 formas de cómo Dios se comunica con nosotros. Y en esta desesperación, en este mundo donde queremos escuchar la voz de Dios, donde aún los ateos, uno quiere escuchar la voz de Dios por muchas cosas, ya sea por una respuesta para confirmar lo que nosotros queremos. Los ateos quieren escuchar a Dios y quieren verlo para que ellos crean. Entonces todos quieren escuchar la voz de Dios por alguna razón o de alguna forma para cierto propósito. Y en ese artículo mencionaba, como decía, algunas formas como Dios se comunica, pero yo solamente tomé algunas. Hay muchas. Él menciona solamente 8, pero hay muchas formas como Dios se comunica. Y yo solamente tomé algunas. Y desde ya, con Saúl podemos ver que él ya nos da también algunas formas como él se comunicaba con su pueblo. Dice que por sueños, por profetas.
Entonces Él ya nos da algunas formas como Dios se comunicaba con su pueblo en ese entonces. Formas en las que Dios nos habla. ¿Cómo Dios nos habla? Una de las formas es Dios nos habla audible o directamente. Dios, al menos eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Cómo Dios en el Antiguo Testamento hablaba directamente con su pueblo, directamente con los profetas, con sus siervos. Ellos hablaban con Dios cara a cara. Por ejemplo, eso lo podemos ver con Adán en Génesis capítulo 2, o desde el verso 2, y en general ahí es donde Dios tiene esta comunicación directa con el hombre, con Adán en este caso. Dios habla, por ejemplo, o habló también a Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo llama de forma audible. Dios se presenta y habla con Moisés cuando lo llama para que saque al pueblo de Israel. Eso está en en Éxodo capítulo 3. Pueden leer esa historia. Pero en el Antiguo Testamento, y así como decía, en el Antiguo Testamento por lo general Dios hablaba directamente con sus siervos. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver también a Saulo. Cuando Dios llama a Saulo, dice de que él escucha la voz audible de Dios. Entonces con ello vemos de que Dios se puede comunicar o se comunicaba de forma directa, de forma audible con su pueblo, con sus siervos. Pero Dios también se puede comunicar con nosotros hoy en día a través de su palabra. Y aquí vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Dios nos habla hoy por medio de su palabra. Eso lo podemos ver en segunda carta a Timoteo, y este es un pasaje ya conocido. Dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto en toda buena obra. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. Muchas veces, como decía, a veces queremos y buscamos a personas que Dios los usa, y queremos que esa persona nos hable, nos diga algo. Pero si queremos escuchar la voz de Dios de forma directa, digamos, y todos los días, tenemos su palabra. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, verso 12? Hebreos capítulo 4, verso 12. Sí, muchas de las veces, decía alguien, si Dios no te habla es porque nunca abres tu Biblia. Pero si queremos que Dios nos hable, tenemos que abrir la Biblia. O por lo menos si queremos que Dios nos hable de vez en cuando, pues de vez en cuando hay que abrir la Biblia. Entonces dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay un problema. Yo creo que a lo mejor por eso no queremos leer la Biblia. ¡Aleluya! A lo mejor por eso es que... Y de hecho hay gente que dice, es que yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero ir a la iglesia porque si voy y luego me aparto, pues dice de que hay más juicio para mí. O sea, de hecho, esa es una razón que algunas personas dan para no leer la Biblia, para no acercarse a Dios, para no asistir, para no venir a la iglesia. Porque mientras más conoce uno de Dios, dice de que, y la misma Biblia dice de que al que más se le da, más se le va a reclamar, más se le va a pedir. Entonces, algunos en ese sentido a lo mejor son bíblicos, porque la misma Biblia a veces les da la razón. Pero el que uno desconozca algo, eso tampoco lo exonera de la culpa. Dicen de que si uno, por ejemplo, en la ley de tránsito, en que el que uno desconozca una ley de tránsito, eso no quiere decir que uno no es culpable.
que Dios ya nos dio la conciencia, la ley en el corazón. Entonces de ninguna manera nosotros podemos escapar al juicio de Dios. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que hace su palabra? Que penetra, dice, el corazón. Dice que es como, la palabra de Dios es viva. Primero, de que la palabra de Dios está viva, está presente en todo. No es algo que pasó, que ya no se puede aplicar o que ya no funciona para hoy. La palabra de Dios sigue siendo tan viva hoy como lo fue cuando fue inspirada. La palabra de Dios tiene los mismos resultados, los mismos efectos hoy que cuando fue inspirada. La palabra de Dios, dice, por eso permanece para siempre. Dice, es eficaz. O sea, la palabra de Dios es eficaz. O sea, que da resultado. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. Y lo más problemático es que discierne los pensamientos. Cuando leemos la palabra nos confronta, y a veces es lo que no queremos. Dice Byung-Chul Han, creo que se llama este filósofo, que hoy en día muchas veces nosotros nos juntamos o nos relacionamos solamente con personas o con grupos de personas que piensen como nosotros pensamos, porque es más fácil. Porque si nos juntamos o si nos relacionamos con aquellas personas que piensan diferente a nosotros o que tienen otra idea diferente a nosotros, eso nos va a obligar a nosotros a buscar respuestas o como antídotos para responder a ellos. Por eso a veces nos es más fácil juntarnos solamente con aquellos que piensan como nosotros. Porque si nos juntamos o nos relacionamos con otras personas que piensan diferente a nosotros, pues vamos a ser confrontados. Va a haber una confrontación y eso es lo que no queremos. Por eso es más fácil juntarnos en grupos que piensen como nosotros. Pero el juntarnos y el relacionarnos con otras personas nos ayudan más. Y eso es como las enfermedades que dicen de que cuando uno se expone, eso crea anticuerpos en nuestro cuerpo. Eso nos ayuda a formar anticuerpos y para que no nos hagan más daño o no nos hagan o no sea más grave. Entonces todo eso nos ayuda. Entonces esto nos habla, dice Dios, a través de su palabra, según Hebreos 4. ¿Qué es lo que nos dice en Isaías capítulo 55? Vamos a ver qué es lo que dice Isaías capítulo 55, verso 11, a ver qué nos dice aquí. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces Dios nos habla hoy en día a través de su palabra. Dios nos habla también a través de su Hijo. Ahí en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 también dice de que Dios habló por medio de los profetas, pero en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Eso está en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde dice de que en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas, pero hoy en día nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. O lo puede buscar si quiere después. Eso está en Hebreos, como decía, capítulo 1, versos 1 y 2. En Juan, capítulo 10, verso 27, dice de que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces Dios nos habla por medio de Jesús. Después vamos a ver la respuesta de uno.
Pero si queremos de que Dios nos hable, tenemos la palabra, tenemos otra de las cosas es la oración. Pero Dios nos habla por medio, ya sea directamente, audiblemente, Dios nos habla por medio de su palabra o a través de su palabra, Dios nos habla a través de su Hijo, pero Dios nos habla también a través de la naturaleza. Entonces vamos entendiendo cómo es que Dios nos habla. Para escuchar la voz de Dios tenemos que saber cómo es que Él se comunica con nosotros. Dios nos habla, dice, a través también de la naturaleza. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en Salmos 19, 1, si no estoy mal, dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1 del verso 18 también en adelante dice de que todo lo que vemos de que Dios nos habla o podemos entender a Dios por medio de lo visible, por medio de la naturaleza Dios nos habla, podemos conocer a Dios. Entonces Dios nos habla por medio también de la naturaleza. En una ocasión Jesús le dice a los fariseos, me parece de que como ustedes cuando ven las nubes de cierta forma se dan cuenta o saben de que va a llover y no pueden entender los tiempos. Entonces Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de la oración. Dios nos habla también a través de la oración. Y estos mensajes los he recibido en los últimos días que he venido a orar. Entonces Dios nos habla a través de la oración. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice, si no estoy mal, dice de que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Es lo que dice en Efesios capítulo, Filipenses. De Filipenses, dice capítulo 4, versos 6, dice, por nada estéis afanosos, en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Dios nos habla por medio de la oración. En Salmos capítulo 65, vamos a ver qué nos dice en Salmos capítulo 65, hay algunos que toman capturas, que toman fotos ahí de las diapositivas. Si lo quiere hacer, no lo voy a cobrar. Salmos capítulo 65, vamos a... A ver qué nos dice aquí. Capítulo 65, verso 2. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El 1 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Entonces dice de que Dios oye nuestra oración. Vamos a ver qué nos dice también en Isaías 65. Vamos a regresar a Isaías capítulo 65, dice, capítulo 65, verso 24. A ver qué nos dice aquí. Dice Isaías 65, 24, dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Antes que clamen, dice, yo voy a responder. Antes que hablen, yo ya habré
oído. Dice la Biblia también de que antes de que la palabra esté en nuestra boca, esté en nuestra lengua, Él ya sabe de lo que nosotros vamos a pedir. Pero es necesario también que nosotros nos acerquemos a Dios y le hablemos en oración. Bueno, y esto solamente son algunas cosas, unas formas que yo tomé. Y hay muchas otras formas como Dios nos habla. Dios nos habla también a través de las circunstancias, por ejemplo, a través de las situaciones que vivimos. Pero una cosa también es saber cómo Dios se comunica con nosotros, cómo Dios trata con nosotros. Pero otra cosa es también saber discernir la voz de Dios o reconocer la voz de Dios, cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Aleluya. Tenemos que discernir también, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros estamos pidiendo algo y en el momento lo recibimos, puede que sea Dios o puede que sea alguien más. Por eso el mismo apóstol Pablo decía de que si aún un ángel se presente y un ángel venga con otro evangelio diferente al que yo les he predicado, diferente al que yo les he enseñado, pues no lo recibáis, no lo reciban. Porque dice la Biblia también de que Satanás se viste como ángel de luz. La Biblia nos advierte de que Satanás dice de que es el engañador, es el padre de mentira. Entonces él sabe cómo engañar. Entonces uno tiene que saber discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Por ejemplo, aquí solamente puse algunas cosas. La voz de Dios y la voz de la serpiente. Hay una enseñanza que di con los jóvenes, creo que no la di acá, pero solamente se le dio a los jóvenes, las consecuencias de hablar con el enemigo. Las consecuencias de charlar, de ponerse a platicar con el enemigo. Estaba escuchando estaba viendo un video de un sacerdote que decía de que él hablaba de un sacerdote, creo que es Gabriel Amor, me parece es el sacerdote, o fue, bueno, no sé si todavía viva, pero él es o fue sacerdote del Papa, exorcista del Papa. Él se dedicaba pues, a hacer liberaciones o a hacer exorcismos. Y dice de que, y decía este sacerdote de que los demonios le tienen más miedo a María que al mismo Jesús. Ahora, ¿de dónde sacó esta declaración? ¿Quién le dijo ¿quién le dio esta información? Un demonio. O sea, un demonio le dijo al sacerdote, al Padre Amor, que ellos le tienen más miedo a la Virgen María que a Jesús. O sea, ¿qué dice la Biblia de que Satanás es qué? El padre de mentira. Bueno, ahora, si la Biblia dice de que Satanás es el padre de mentira, ¿podemos creerle a esta afirmación? Pero como no sabemos discernir, o la gente a veces no sabe discernir la voz de Dios de la voz del enemigo, a veces le hacen más caso a la voz del enemigo y le creen al enemigo. Porque ellos le creen. Porque él dice eso, él afirma y él cree eso. Por eso cuando hacen exorcismos, pues reprenden al enemigo, a Satanás, por María. Porque ellos le dijeron que le tiene más miedo a María que a Jesús. O sea, la importancia de saber discernir la voz de Dios. ¿Cuándo es que Dios me está hablando y no a lo mejor no sea el enemigo, a lo mejor no sea nuestro adversario, pero a lo mejor es nuestra misma voz? Así es. A lo mejor nosotros queremos solamente que confirmen lo que nosotros ya queremos, o lo que nosotros ya estamos esperando, o lo que nosotros estamos pidiendo.
A lo mejor es nuestra misma voz la que nos está engañando. Entonces, ¿cómo podemos discernir la voz de Dios? Por ejemplo, la voz de Dios nos trae paz. Aleluya. La voz de Dios nos trae consuelo. Gloria a Dios. La voz de Dios nos trae fortaleza. La voz de Dios trae orden. Dice la Biblia de que Dios es un Dios de orden. La voz de Dios nos acerca a Dios. Cuando Dios es el que nos habla, Él nos va a acercar o nos va a llevar más a Dios, acercarnos más a Él. La voz de Dios trae confianza. Gloria a Dios. Solamente son algunas características de la voz de Dios. Ahora, la voz del enemigo. La voz del enemigo nos trae duda. ¿Qué es lo primero que entró en Eva en esta plática, en esta charla? Duda. Duda acerca de Dios. Entonces la voz del enemigo nos hace dudar de Dios, de lo que Él nos prometió, de lo que Él nos dice. Por eso en estos días también tanta discusión, tanto debates en que si la Biblia es palabra de Dios o no es palabra de Dios, o si es inerrante o se puede equivocar, o si no hay equivocación en la Biblia, o si Jesús existió como persona histórica, o si existió como un ser divino, y tantas discusiones que hay en cuanto a la Biblia, en cuanto a Jesús, en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque la voz del enemigo trae duda. La voz del enemigo trae temor. Dice la Biblia de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. La voz del enemigo trae confusión. La voz del enemigo trae culpa. Dice la Biblia de que Él es nuestro acusador. Él es el que nos acusa delante de Dios día y noche. La voz del enemigo trae culpa muchas veces. Y muchas veces nosotros, a veces por la culpa, no queremos acercarnos a Dios. Muchas veces por la culpa, o aunque no sea culpa nuestra, pero hay una culpa en nosotros. O al menos nosotros muchas veces aceptamos esa culpa. Pero dice la Biblia de que ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a juzgar si es Dios el que nos justifica? Entonces la voz del enemigo trae culpa. La voz del enemigo trae condenación. Aleluya. Muchas veces nosotros aceptamos o escuchamos la voz de Dios y creemos que nosotros ya somos condenados, que nosotros ya no podemos ser salvados, que Dios ya no nos puede perdonar. Y muchas veces nosotros también, de alguna manera, somos influenciados, así como Dios también nos puede hablar por medio de otras personas, por medio de otros hermanos. Dios nos puede hablar por medio de otros hermanos, por medio de la congregación o del pastor, del que sea. Pero Dios nos puede hablar por medio de otro hermano. Así también el enemigo puede usar a otro hermano para meternos culpa, para hacernos caer, para condenarnos. Porque es lo que pasó con Pedro. Satanás usó a Pedro. Entonces nosotros también podemos ser influenciados por el enemigo para condenar, para castigar, para servir de tropiezo, para crear culpa en los hermanos. La voz del enemigo nos aleja de Dios. Y vuelvo aquí a este sacerdote. Y muchas de las cosas que yo he estado mirando son debates en cuanto a evangélicos y católicos. Y uno de los argumentos, o algo que han estado mencionando mucho algunos apologistas evangélicos, es de que
Como todas las cosas que hay dentro del catolicismo, o muchas de las cosas que hay dentro de las doctrinas, las enseñanzas dentro del catolicismo, alejan a la gente de Jesús, alejan a la gente de Dios. Por ejemplo, con este sacerdote. Bueno, si un demonio dice de que le tiene más miedo a María que a Jesús, entonces ¿a quién voy a ir? A María. Si podemos nosotros acercarnos a Dios, si alguien dice, bueno, es que, por ejemplo, en las bodas de Canaán, María le pidió a Jesús para que él hiciera el milagro, para que él hiciera algo en esa boda. Bueno, entonces quiere decir que si yo le pido a María, entonces ella puede hablar con su hijo, puede convencerlo y así él lo hace. Entonces, ¿a quién voy? Voy a María. Entonces, muchas de las cosas, muchas de las enseñanzas de las doctrinas dentro del catolicismo alejan a la gente de Dios. Por eso había también un filósofo argentino que él decía de que a veces, o como que los católicos muchas veces se enfocan más en hablar de la iglesia que hablar de Jesús. Porque ellos solamente hablan de la iglesia y que la iglesia esto, y que la iglesia fue la que Jesús fundó, y que la iglesia lo dice, y que la iglesia dio la Biblia, y que la iglesia... Y se olvidan de Jesús. Entonces, enfocados en la iglesia, en la institución, pero alejados de Jesús. Entonces, la voz del enemigo nos aleja de Dios. Nos aparta nuestra vista, nuestra mirada de Jesús, aparta nuestra vista de Dios. Pero el apóstol Pablo dice de que nuestra mirada, que pongamos nuestras miradas en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra vista, nuestra mirada esté ahí. Hemos visto en cuanto al catolicismo, por ejemplo, las cosas que han estado pasando últimamente y cómo algunos tratan de defenderlo o de acomodar las cosas. O sea, pero todo lo que es como institución, o sea, y por eso está la diferencia también entre católicos y evangélicos o protestantes, de que si uno escucha de que alguien se está desviando de la sana doctrina, uno puede apartarse de ese grupo, uno puede salirse de ahí, pero el católico no. Aunque el Papa diga lo que diga, ellos tienen que, si ellos quieren seguir siendo católicos, tienen que seguir ahí. Ellos no tienen esa libertad. Nosotros tenemos la libertad de que si alguien empieza a enseñar cosas raras, podemos alejarnos y Dios nos manda a salirnos, a apartarnos, algo que ellos no pueden hacer. Ahora, ¿cómo respondemos a la voz de Dios? Y aquí está otra parte también. La otra parte es esta: ¿cómo respondemos a la voz de Dios? Bueno, queremos que Dios nos hable y buscamos las formas de que Dios nos hable. Ya sabemos cómo Dios nos habla, la forma en que Dios nos habla. Ya sabemos también cómo distinguir la voz de Dios, cómo saber cuándo es Dios el que nos está hablando y cuándo es el enemigo el que nos habla. Pero ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a responder nosotros a la voz de Dios? Porque queremos de que Dios nos responda, queremos de que Dios nos hable, pero cuando Dios nos hable, ¿cómo vamos a responder nosotros? Aleluya. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a hacer como Jonás? Dios le habló a Jonás. No solamente le habló, le dio una orden, le dio un mandato, algo que él tenía que hacer. Eso está en Jonás capítulo 1, del verso 1 en adelante. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer como Jonás? ¿Vamos a estar todo el tiempo buscando y esperando a que Dios nos hable para que al final no hagamos lo que Dios nos dice que hagamos, lo que Dios nos dijo que hiciéramos? ¿O vamos a ser como Saúl? Saúl tenía siempre ahí al profeta, tenía a Samuel, y Dios le dio una orden a Saúl: que acabara con los amalecitas. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Desobedece esa orden.
después anda desesperado porque Dios no lo escucha. Dios le habla y le da una orden y él desobedece esa orden y después anda desesperado y buscando la forma de que Dios le hable. Aleluya. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 13 en adelante. Y estos solamente son algunos personajes. O vamos a hacer como Saulo. Y aquí vemos el contraste. ¿Qué fue lo que hizo Saulo? Dice de que el momento en que él escucha la voz, cae de rodillas y él le dice, después de que Jesús le habla, él responde, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Gloria a Dios. Vemos la diferencia. O Isaías. En Isaías capítulo 6, verso 8, dice Dios, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién vamos a enviar? Isaías responde, dice, antes de que pasara o después de que pasa un carbón encendido y limpia sus labios, responde Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré, yo voy a ir. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Será esa nuestra respuesta? Si Dios nos pide algo, ¿cómo vamos a responder? Cuando Dios nos responda, cuando Dios escuche, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Y esto está en todas las áreas, porque ya sea de que Dios nos hable, o ya sea aún de que Dios nos sane, de que Dios haga algo, de que Dios nos saque de la situación en que estamos, en que nos encontramos, ¿cuál va a ser nuestra reacción después? ¿Vamos a ser agradecidos? ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestra reacción después de que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros estamos esperando? Vamos a seguir ahí a Dios como agradecimiento, vamos a servirlo, vamos a seguirlo. Por eso dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me conocen, yo las conozco. Aleluya. Aleluya. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción? Vamos a terminar con este pasaje. En Salmo 55, ya para cerrar, para concluir. Perdón, es Salmos 93. A ver si es Salmos 93. A ver si... Ok. Poderoso. Adoramos. Aleluya. Permítanme, hermanos, porque otra vez me hicieron una jugada aquí. Sí, estos niños que no dejan sacar la enseñanza. A ver, déjeme. Poderoso Dios, aleluya. Aquí. Hay un pasaje, no es esta, entonces vamos a salirnos de ahí y vamos a buscarlo con el apóstol Google.
Ok, esta era la parte que quería vamos. Si oyereis, dice el pasaje, si oyereis hoy su voz, me parece que era en Salmos, pero que Salmo 95, pero a ver, 7, 95, 7. Entonces vamos a ver que, y ya con esto vamos a terminar. Ok. Yo andaba mal acá. Sí, era 95, 6 al 8. Dice del verso 6: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo suyo, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya. Y esto, como decía, esto está en cualquier área, en cualquier sentido, ya sea de que Dios haga algo, la forma en que Dios nos hable, cuál va a ser nuestra reacción, cómo vamos a responder ante la voz de Dios, ante el llamado de Dios. Pero Él nos dice, si oyere, si hoy escuche, en segunda carta a los Corintios, que no estoy mal, dice de que hoy es el día de salvación. Entonces, hoy es el día, este es el momento de que nosotros, si escuchamos la voz, si Dios nos ha dado respuesta, si Dios ha respondido a nuestra oración, si Dios ha respondido a nuestra petición, si hemos escuchado la voz de Dios, dice que no endurezcamos nuestro corazón, que actuemos. Ahora, bueno, ya Dios nos habló, ya Dios escuchó, ya Dios respondió. Nos toca a nosotros responder a la voz de Dios. Puede ponerse de pie.